Muy bien, a partir de esta idea que nos dio el doctor Pedro Salazar, tenemos que ir hacia un modelo nacional de investigación criminal, un modelo nacional de procuración de justicia. Es ahí donde yo quiero partir un poco lo que les quiero presentar. Si me pueden poner la presentación, por favor. En la presentación lo voy a estar dividiendo primero, hacerle como un contexto nacional en cómo estamos frente a lo que es la actual procuración de justicia que tenemos en el país, tanto a nivel de tenemos en todo el país, y que el sistema de justicia frente a esa crisis de seguridad está rebasado. ¿Rebasado en qué sentido? Tenemos que el 93% de los delitos no se denuncia o se les inicia una investigación. Tenemos un alto porcentaje de cifra negra en el país, donde prácticamente solo el 7% se está denunciando y es lo que entra para su trámite y su proceso dentro del sistema de justicia. De estos, el 64.5% de los delitos no se denuncia por considerar que es una pérdida de tiempo o por desconfianza en la autoridad. Es decir, la población no tiene incentivos para poner la denuncia, no denuncia. De los delitos que sí son conocidos por las procuradurías o fiscalía, solo 1 de cada 10 se resuelve. Esto es un poco, nos está evidenciando la parte que tenemos rebasado el sistema de justicia penal. Este es un tema que definitivamente actualmente inclusive está tomando estos elementos que nos permiten y que se ha dado, por ejemplo, pasos hacia atrás en decisiones importantes con respecto al sistema de justicia penal. Si nos vamos en particular en este contexto, este año tenemos ya 3 años en la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio en todo el país y para todos los delitos. Sin embargo, y esto es en general, el sistema no se ha logrado establecer y tenemos importantes problemas de capacidades y operación en todos los ámbitos, aunque lo tenemos concentrado en algunas de las instituciones dentro del sistema. Y según nuestra evaluación que llevamos ya 5 años, este va a ser nuestro 6º año, hasta ahora no tenemos ninguna entidad federativa ni del ámbito federal que haya alcanzado el mínimo esperado en esta etapa o este proceso de consolidación del sistema penal acusatorio. Tenemos estados inclusive que sí tenemos como los primeros lugares de estado, que inclusive tenemos a Querétaro como uno de los primeros estados, pero todavía nos falta tener mayores capacidades y en ciertas partes de ese sistema para lograr resultados mucho más efectivos en cuanto a lo que está esperando la sociedad y las expectativas que tenemos. En el índice de impunidad que nosotros establecemos, que básicamente más que de impunidad lo que tratamos de medir es qué tan efectivo están el sistema y sus instituciones operando y logrando resultados. Si ven, tenemos estados que prácticamente el 99% de impunidad, es decir, apenas no llega ni al 1% de efectividad en cuanto a resultados que tenemos que lograr en cuanto a lo que sería la resolución de los casos. Es decir, ese 7% que entra al sistema, de ese 7% ni siquiera el 1% logra resolver. Tenemos que son los de abajo, que son los estados que efectivamente tienen una mayor efectividad y menor impunidad en cuanto a los casos que ya le ingresan al sistema. Y aquí lo importante es que ustedes saben que el sistema penal acusatorio tiene distintas salidas de cómo resolver los casos y tramitar los casos y darle determinación. Aquí el problema que vemos es que todos estos estados que tienen vamos a decir, un porcentaje positivo en cuanto a que están efectivamente operando, muchos de los casos que determinan, cuando son determinados, lo que van es archivo temporal. Entonces, ahí para nosotros no es un buen indicador
porque sabemos que lo que va a archivo temporal prácticamente no se resuelve, ¿no? Está en la lógica de la reserva que teníamos en el sistema inquisitivo. Entonces, es por ello que nosotros hablamos de una impunidad institucionalizada y vemos que el 50% de los casos que ingresan se quedan atorados, se quedan acumulándose a nivel de las procuradurías o fiscalías del país. Tenemos ya un rezago del 50%. Y el otro 50%, el 30% se va a archivo temporal, otra vez no estamos resolviendo y apenas no llega ni al 1% lo que llega a un juicio oral. Entonces aquí vemos que la efectividad del sistema y su operación, donde tenemos el problema mayor, es en la procuración de justicia, que se nos está atorando, y nosotros consideramos que más que un problema de administrar o gestionar volumen de casos dentro de las procuradurías, donde tenemos mayor problema es en las capacidades de investigación criminal que tienen las procuradurías y principalmente en aquellos casos que no tienen detenidos. Es decir, cuando tenemos detenidos son los que efectivamente logramos judicializar y que puede llegar inclusive a salidas a nivel del Poder Judicial. Pero lo que serían las investigaciones en casos que no tenemos un posible responsable son las investigaciones que quedan atoradas en las procuradurías, y es ahí donde tenemos obviamente la mayor exigencia de capacidades de investigación para resolver un caso cuando no tenemos detenido. Y la medición principal la hacemos con un tipo de delito en lo particular, que es el homicidio, es decir, lograr investigar y resolver un homicidio sin un responsable conocido es el estándar mayor en cuanto a capacidades que tiene que tener una fiscalía o una procuraduría para decir que tiene capacidades efectivas de investigación criminal. Frente a esto, ¿cuál es el diagnóstico que tenemos con relación entonces ahora enfocándonos en lo que es el sistema de procuración de justicia? Y esto es general, esto es a nivel nacional este diagnóstico. Primero, no tenemos una política criminal de Estado definida. Aunque existan instancias de coordinación que tenemos por diferentes ámbitos, sabemos que tenemos de alguna manera una definición, pero no es una definición que nos ayude a articular todo lo que serían los temas de seguridad y justicia. No hay una definición clara sobre esta política y por supuesto esto va aunado a que no existe una planeación, una evaluación conjunta de cada una de estas instituciones. Otra vez aquí es el enfoque integral y sistémico que tiene que haber, y hay una ausencia total de evaluación. No evaluamos porque tenemos también un problema importante de información que nos permita generar este proceso de evaluación que inclusive empiece una definición desde el nivel nacional pasando ya a nivel regional y en cada uno de los estados. Entonces tenemos una no definición de una política criminal de Estado que podríamos decir que en la práctica sí lo hay. Podríamos tener una definición ideológica de una política criminal que tenemos, que inclusive la estamos viendo actualmente en este contexto, que es una política punitiva, ¿no? Esencialmente punitiva, y que está lejos de lo que podríamos tener de una política más asociada a la prevención y a la justicia. Y aquí es donde vemos una desarticulación importante a nivel del Estado mexicano para estas definiciones, que es necesario para lograr que esto baje a otros niveles, no solamente de ámbito regional, estatal o federal, sino también a nivel de cada una de las instituciones que son parte de este sistema de justicia penal. Otro aspecto importante en términos del diagnóstico que tenemos es un problema de definición de competencia, y esto es muy estructural. Fíjense que tenemos un problema de cómo están definidas las competencias a nivel federal y a nivel de los estados. Aquí esto nos trae como consecuencia que nos da mucha percepción de impunidad en cuanto a lo que sería la persecución de ciertos delitos. Y les pongo un ejemplo. Es decir, en algunos estados del país, el número de homicidios están asociados a un problema de delincuencia organizada. ¿Qué pasa? Cuando hay un
enfrentamiento y tenemos algunas personas muertas, las instituciones del Estado, la Procuración o la Fiscalía del Estado dicen, eso no es de mi competencia porque esto es un tema de delincuencia organizada, esto es federal. Después viene la actual Fiscalía General de la República y dice, no, esto no, yo no investigo homicidios, esto no me corresponde. ¿Qué pasa ahí? Simplemente lo que hace, como nadie quiere asumir la responsabilidad de la investigación de esas muertes, lo que hacen es una carpeta de investigación con un levantamiento forense, que hasta inclusive son mal clasificados estas personas, porque generalmente son migrantes indocumentados. Entonces, es ahí donde nosotros empezamos a ver en esa indefinición de competencia entre lo federal y lo local y la concurrencia que pueden haber entre diferentes tipos de delitos o fenómenos criminales, es lo que nos permite ver que tenemos estas percepciones de que no se está resolviendo parte de estos fenómenos criminales o delitos en particular. Y esto aunado a también que no existen criterios claros de atracción de los casos. Aquí tenemos un problema importante que si no hay reglas claras cuando se atrae un caso de lo local a lo federal, y siempre tenemos criterios muy distintos que pueden ser de criterios políticos, económicos, sociales, pero lo que menos tenemos es una regla clara que le corresponde atraer a la federación de lo que serían estos tipos de casos de delitos que pueden estar en esa ambivalencia que no sabemos, y sabemos que tenemos casos importantes que empieza la investigación a nivel de los estados y en algún momento o el estado pide la atracción y el federal no lo quiere, o de repente el federal dice, este es un caso mío y lo atraigo, pero no se sabe claramente por qué se da esa atracción. Entonces, este es un problema que por supuesto abre espacio para la discrecionalidad, inclusive la arbitrariedad de las autoridades en cuanto a estos aspectos, y que por supuesto lo que ha traído como consecuencia es cuando se involucran, por ejemplo, estos fenómenos más complejos delictivos que tienen mucha conexidad entre delitos, provoca una fragmentación de esas investigaciones que a la final no estamos viendo los resultados en cuanto a la persecución y al combate de ciertos delitos de mayor complejidad, ¿no? Y por supuesto aquí se abren los riesgos de impunidad. Entonces sí tenemos un problema importante, esto es más estructural y hay todo un debate de cómo esto se podría resolver, pero que trae como consecuencia que no tenemos efectivamente resultados, por lo menos en lo que sería la persecución clara y la investigación en cuanto a delitos principalmente de alta complejidad. Otro es que no hay un modelo homologado de investigación criminal, un modelo que nos permita definir claramente los operadores, sus roles y sus dinámicas dentro de un proceso de investigación criminal. Y esto es todo un debate que tenemos del artículo 21 constitucional frente a las exigencias que nos trae la operación del sistema penal acusatorio. El sistema penal acusatorio, inclusive un proceso de investigación criminal, busca que hayan contrapesos dentro de ese mismo proceso entre distintos roles que tenemos presentes. Y ahí está el debate si el Ministerio Público es solamente el conductor jurídico de un proceso de investigación y que la Policía de Investigación y su equipo de analistas, peritos, etcétera, son los que ejecutan todo lo que serían los actos de investigación. Entonces estamos en este proceso donde, como bien señalaba el Ministerio Público de la CEIDO, decía que en México no se puede entender un Ministerio Público que no investigue. Entonces él definía que era un investigador jurídico, ¿no? Entonces tenemos unas indefiniciones que a la final lo que estamos es todavía todavía tenemos las inercias que nos trae, que eran las formas de trabajo y la forma de cómo se llevaban las investigaciones en el sistema inquisitivo mixto, donde no vemos una gran diferencia en lo que está pasando con estos equipos de investigación y el rol del Ministerio Público, y donde por supuesto vemos importantes deficiencias en ese sentido, que no trae una optimización de recursos, y no tenemos realmente lo que seguimos es un proceso muy formalizado, poco desformalizado, donde si ustedes ven una carpeta de investigación es exactamente lo mismo que teníamos de averiguación previa, es un proceso realmente de documentar procesos
procesos, pero no estamos haciendo la investigación que requerimos. Igualmente tenemos en el país un problema de sobreespecialización que igualmente trae problemas en cuanto a cómo combatir y perseguir la macrocriminalidad, donde tenemos mucha conexidad de distintos tipos de delitos. Si ustedes ven, la especialización en las procuradurías o fiscalías es impresionante. Ahí lo que es la tendencia es que estemos fraccionando investigación, pero es un problema donde no se entiende que las investigaciones se tienen que abordar desde equipos multidisciplinarios que nos permita más estos de macrocriminalidad y de fenómenos complejos que hay que perseguir e investigar. Por supuesto, no lo estamos viendo porque les pongo un ejemplo. Y esto pasa mucho en las entidades federativas, igual en la federación, pero viene un caso del homicidio de una mujer indígena, migrante, y entonces tenemos unidades o fiscalías, que una es de mujeres, otro de migrantes, otro de indígenas, otro. Entonces yo le pregunto siempre, ¿dónde van a canalizar este caso? Entonces, ¿cuál es el problema? Que tenemos un caso hasta por 4 meses dándoles la vuelta dentro de las distintas unidades de investigación para ver quién es el competente para lograr esa investigación. Entonces es un problema importante que tenemos en el modelo de investigación y, por supuesto, definitivamente no tenemos los roles, las dinámicas que nos permitan que estas unidades de investigación que se crean tienen que apegarse más a lo que sería el sistema acusatorio y definitivamente estamos todavía muy lejos en cuanto a cómo se estructuran estas unidades de investigación para responder a los estándares que nos está exigiendo el sistema penal acusatorio, donde requerimos importantes capacidades en ese sentido. En general, las capacidades institucionales que tienen las procuradurías en el país se identifican muy bajas en materias de recursos humanos, en lo que sería la función sustantiva. Tenemos en promedio nacional 12 ministerios públicos o fiscales, 21 investigadores y 7 peritos por cada 100.000 habitantes. Entonces, realmente en términos de números, nada más en términos de números, ya tenemos un déficit importante de la necesidad de operadores para atender todo este problema de criminalidad que tenemos en el país. Igualmente, tenemos otros problemas importantes que vemos que en el ámbito federal, 2 de cada 10 operadores que elaboran lo que es la actual fiscalía son personal sustantivo, el resto es personal administrativo. Es decir, si vemos la actual Fiscalía General de la República tiene alrededor de 25.000 personas en todo el país. ¿Ustedes saben cuántos ministerios públicos tiene? No llegan ni a 5.000 ministerios públicos. Entonces vean la relación entre casi que tenemos 2, 3 funcionarios administrativos versus lo que serían los funcionarios realmente operativos sustantivos que son requeridos. Entonces ahí tenemos algo no está funcionando bien, no podemos tener más administrativos que operativos, donde esencialmente la función es muy especializada, ¿no? Y por eso estamos viendo los resultados que vemos a nivel de esta institución. Y por supuesto, algo importante que tenemos como déficit a nivel de la Procuración de Justicia en el país y en muchas de las instituciones es que no contamos con sistemas ni bases de datos que permitan efectivamente darle trazabilidad a los casos y la interconexión entre instituciones. Querétaro es una salvedad, una excepción a nivel de país en términos del proyecto Cosmos, pero definitivamente en el país no tenemos sistemas que interconecten la operación de todas las instituciones que son involucradas, pero algo mucho peor que afecta a la investigación es que no tenemos información. Es decir, no tenemos bases de datos compartidas que nos permitan generar la inteligencia que requerimos para tener investigaciones, resultados de procesos de investigación efectivos. La verdad, sin inteligencia, sin información, no vamos nunca a tener la posibilidad de tener éxito en las investigaciones criminales. A partir de esto,
quisiera entrar, bueno, aquí hay un tema importante saben que estamos en un proceso, ya pasó a nivel federal, que estamos pasando de procuradurías a fiscalías, donde se ha definido una autonomía, fiscalías que están supuestamente pasando a un proceso de autonomía donde es muy necesario en términos de la legitimidad y la confianza que tiene la población frente a estas instituciones. Aunque todavía estamos en ese proceso, nosotros consideramos que a la final terminan siendo fiscalías, aunque se dicen que son fiscalías autónomas, son autonomías relativas, porque todavía siguen dependiendo del Ejecutivo o en términos presupuestarios o en términos de cómo se define la designación de estos titulares de estas instituciones. Y a la final vemos que hasta ahora han sido procesos de simulación donde no hemos tenido efectivamente una transformación. Es decir, que pasar de Procuraduría a Fiscalía haya traído como consecuencia una profunda transformación de estas instituciones a lo interno. Esto efectivamente no ha pasado. Yo siempre digo que lo que ha pasado y espero que lo que estamos aspirando que sea en la Fiscalía General de la República no sea un cambio de una P por una F, un cambio de nombre, y que efectivamente se empiecen a dar procesos de transformación de estas instituciones y que no sea solamente un cambio de nombre. A partir de esto, pues si ven, tenemos frente a nosotros importantes desafíos o retos, donde yo ahorita, por los tiempos que me quedan, me gustaría pasarlas rápidamente esta cosa. Okay. Muy bien, las propuestas, pues un poco también respondiendo al diagnóstico, es establecer definitivamente un plan, una política criminal de Estado y que esto se desarrolle después en planes de persecución penal a nivel de las instituciones de procuración de justicia, donde se pueda establecer prioridades en función de los recursos que tenemos. Esto esencialmente es que logremos definitivamente tener el recurso orientado hacia la criminalidad que requerimos por prioridad perseguir y combatir, y que no se nos vaya el recurso en función de un volumen de casos que pueden tener otras salidas distintas en el sistema y que definitivamente son de menor complejidad y que se pueden resolver, y como por ejemplo salidas alternas que tenemos definidas. Entonces esta política y este plan de persecución penal es importante porque nos ayuda a establecer una persecución mucho más integral y no solamente reactiva, y donde lo que buscamos es que tengamos un enfoque más proactivo, y no es que tengamos investigación porque tenemos un detenido, sino que el detenido surja a partir de un proceso de investigación. Es decir, que no sea reactivo, sino más bien proactivo. Y por supuesto hay temas importantes como serían mecanismos claros de coordinación y colaboración que tiene que haber tanto a nivel nacional e internacional y dentro de lo nacional entre los estados y la federación. Y otro aspecto importante que lo señalábamos es el tema de cómo tenemos que lograr privilegiar la ciencia de datos y apoyo de la tecnología de la información de maneras integrales, interoperables e interconectadas para lograr efectivamente este proceso de inteligencia y de información que podamos tener para lograr tener resultados importantes en cuanto a investigación de procesos delictivos complejos. Y igualmente ir especializando. Hay un problema aquí importante que es cómo la investigación debe ser tecnificada, planificada, dirigida y ejecutada por investigadores, y que el fiscal o el Ministerio Público realmente asuma una supervisión, una orientación, una conducción, pero inclusive con más enfoque jurídico que policial o investigador. Pues lo que necesitamos son ministerios públicos con otros perfiles que le den respuesta igualmente a lo que nos plantea el sistema penal acusatorio, y la destreza, es decir, lo que necesitamos es todo operado con destreza para manejar todas las herramientas que nos da el sistema penal acusatorio para llegar en buenos términos a esta investigación. Tenemos que romper este mito de porque el sistema sea garantista, no tengamos herramientas para realmente perseguir el delito.
delito. Sí lo tenemos, solo que no lo estamos utilizando y no tenemos la destreza para utilizarlo. Y esto es el ejemplo, por ejemplo, hay procesos dentro que podríamos utilizar y no son utilizados y perdemos la oportunidad, ¿no? Como los criterios de oportunidad que pueden ser utilizados en un proceso de investigación y no son utilizados porque el Ministerio Público no tiene claridad ni los investigadores para tener la destreza de llevarlos a cabo. A la final lo que necesitamos es un modelo de investigación que logre establecer controles y contrapesos entre los distintos operadores, ¿no? Y que no solamente sea un monopolio del Ministerio Público en un proceso que sabemos que no está dando los resultados que necesitamos. Esto es básicamente un esquema de cómo estamos viendo nosotros cómo se tienen que dar equipos de fiscales y equipos de investigadores donde tienen roles claramente definidos, pero sin perder la integralidad que tiene que haber y la comunicación y la coordinación entre estos equipos. Y aquí lo importante es que tenemos roles que todavía están muy ausentes a nivel de la Procuración de Justicia, como serían los analistas criminales, los que hacen procesos de investigación, procesamiento, sistematización y análisis de información, y el perito de campos. Es decir, no tenemos todavía muy fuerte lo que serían los servicios periciales y forenses de este país que le dé soporte a lo que sería este proceso de investigación dentro de estos equipos de investigación. Y por último, ya para ir cerrando la presentación, si quisiera, bueno, aquí vemos cuáles serían para nosotros los roles para los agentes de investigación versus el fiscal, que si ven el que tiene más importancia y peso en términos de ejecución y de dirección de células de investigación son los investigadores o los que llamamos ahorita policías ministeriales, que ese perfil tiene que evolucionar, y por supuesto lo que sería el rol del fiscal, que si ven es más un rol mucho más de abogado, de litigante, de tener un control mucho más jurídico del proceso para darle la legalidad necesaria, ¿no? Entonces, ya para cerrar, ¿cuáles serían los retos y desafíos que tenemos? Es básicamente transitar de una lógica de persecución a una proactiva y de macrocriminalidad con análisis de contexto. Otra vez es un problema de inteligencia. La macrocriminalidad no la combatimos con tiros a la fuerza, es con inteligencia que logramos nosotros, se puede lograr combatir el crimen de alta complejidad. Igualmente tenemos otros retos importantes, que es establecer sistemas de profesionalización efectivos y de carrera, con mecanismos de depuración, certificación y gestión del cambio. Esto es muy importante. Aquí tenemos una traba a nivel constitucional, que es el 123 constitucional. Tenemos que lograr que se logre una reforma para que se dé un sistema de servicio de carrera donde le demos permanencia y estabilidad a estos operadores, principalmente a la policía, ministerios públicos y peritos, que son altamente vulnerados, porque tenemos que tecnificar a estos operadores y darle desarrollo profesional dentro de estas instituciones. Igualmente evitar que las transiciones institucionales o de los modelos de gestión induzcan riesgo de impunidad, que es lo que nosotros estamos viendo en estos últimos tiempos, donde estamos requiriendo estas transformaciones, pero que a la final lo que estamos es como que teniendo un sentido contrario de lo que estamos logrando en función de lo que lo percibe la sociedad en general. Y por último, lograr una cultura institucional de protección de derechos humanos. Creo que aquí es muy importante, y principalmente a nivel de la Procuración de Justicia necesitamos darle un enfoque de derechos humanos donde sea transversal este enfoque a nivel de todos los procesos que tengamos en estas instituciones. No es un tema de especializar una procuraduría, una fiscalía o una procuraduría en derechos humanos, sino que sea
un proceso transversal y que sea una cultura de garantizar y proteger derechos humanos en todos los ámbitos de estas instituciones. Esto sería lo que les quería transmitir. Muchísimas gracias y no sé si tienen algún comentario. Muchas gracias.